Bienvenidos a Voto Consciente, un lugar donde la política se cuestiona, se entiende y forma parte de tu vida. El día de hoy nos acompaña Josué González, coordinador del colectivo de juventudes de diversidades sexuales y de género, para hablar de liderazgo e inclusión en esta coyuntura electoral. ¿Cómo estás, Josué? Bienvenido. Hola Josué, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a Asociación Colmena Juvenil y estoy muy ansioso de poder ser parte de este nuevo podcast, ¿no? Empezamos con la primera pregunta. Para ti, ¿qué significa ejercer liderazgo desde la juventud en un contexto político y social como el nuestro? Creo que es muy importante ver los liderazgos desde una mirada juvenil, por ejemplo, el hecho de que está visto de que un líder juvenil, por ejemplo, pueda agarrar a ciertas personas, ya es considerado un líder, ¿no? Pero el verdadero líder o lideresa, según mi percepción, es aquel que da también herramientas y habilidades a otras personas, por ejemplo, que tienen menos capacidades o tal vez no han desarrollado ciertas habilidades para poder ejercer el liderazgo y así no ser vertical al momento de liderar, entre comillas, ¿no? Y dar estas herramientas para que estos adolescentes y jóvenes, por ejemplo, también puedan liderar, ¿no? De una manera horizontal, cosa de que yo como Josué González tenga la batuta de algún tema, por ejemplo, y esté a cargo de varias personas, ¿no? Creo que es muy importante eso. Tú has llegado a ser incluso miembro de un consejo. ¿Cómo ha sido para ti, desde hace mucho tiempo que digas tanto al activismo y a la militancia, ejercer el liderazgo desde espacios no convencionales ni tradicionales, donde entendemos que hay esta estructura de poder viciada y competitiva? Creo que ha sido muy importante. Bueno, yo he empezado esto desde mis 14 años, el activismo juvenil. Creo que ha sido muy importante. Uno, porque he empezado desde la necesidad de poder hacer respetar lo que yo sentía desde mi interior, ¿no? Uh-huh. Y he venido pues sin entrar en la victimización, claro, de un contexto donde yo quería mostrar, quería hacer valer lo que yo siento, mi percepción, por ejemplo, pero un adulto decía, tal cosa es esto y la vas a respetar. Y para mí era otra cosa, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy importante escalonar poco a poco, ir adoptando estas herramientas para que vaya cuestionando ciertas cosas dentro de este sistema, por ejemplo, adultocentrista, que lamentablemente ahora sigue existiendo, ¿no? Porque de alguna u otra forma los adolescentes y jóvenes todavía siguen siendo menospreciados, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, la palabra, por ejemplo, de un joven no está con fuerza visibilizándose, perdón. En ese sentido creo que es muy importante el hecho de hacer conocer las propuestas que tenemos como jóvenes y adolescentes dentro, por ejemplo, de una organización. Yo actualmente formo parte, ¿no? Y soy representante del colectivo de juventudes de disidencias sexuales y de género, ¿no? En Bolivia, en ese sentido, por ejemplo, lo que hacemos es reunirnos entre varios jóvenes y adolescentes para poder proponer alguna necesidad que tengamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener acceso integral, por ejemplo, de adolescentes y jóvenes a salud integral en lugares públicos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos información sobre nuestra sexualidad y muchos adolescentes y jóvenes no están informados, no saben cuáles son sus derechos sexuales, cuáles son sus derechos reproductivos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, las instancias, ahí va, ¿no? El adultocentrismo, por ejemplo, las doctoras, las enfermeras, enfermeros de las instancias de salud pública no tienen esta concientización con el trato a joven, ¿no? Y ahí se hace, por ejemplo, y se ve al hacer control social. Uh-huh. En ese sentido, uno ve, ¿no?
cómo a uno lo tratan, cómo te explican tal información, por ejemplo, a métodos anticonceptivos, te siguen mirando como un bicho raro, por ejemplo, y más si eres parte de las diversidades sexuales y de género. Mira, has tocado temas muy importantes, Ujú. que es la información, que es la educación, también el control social. ¿Qué valores y principios deberían guiar el liderazgo juvenil en estos tiempos en los que nos enfrentamos tanto con la desinformación y la polarización? Creo que es muy importante ahí tener, por ejemplo, algún mecanismo de información que sea entre comillas neutral. Bueno, no sé si neutral, pero sí que tenga una información que sea verídica, ¿no? Porque actualmente en las redes sociales cualquier persona puede crear un perfil y con esto de los auges de la inteligencia artificial, por ejemplo, puede crear noticias al instante, ¿no? Entonces muchas personas que no están informadas pueden caer en la desinformación y más en un contexto electoral político, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que cada adolescente y joven, eh, sea o no sea, por ejemplo, de las diversidades sexuales, eh, pueda tener estas herramientas para que no caiga en la desinformación, ¿no? O en las noticias falsas, ¿no? Porque de alguna manera esto crea también mucho caos, ¿no? Por así decirlo. Y en ese sentido hay dos polos opuestos, ¿no? Que a la final creo que hay un fin comunicativo también dentro de las fake news para que ambos polos, por ejemplo, se choquen. ¿Y qué incentivo o cómo es que podrías tú describir el abrirse espacio para ser un líder o una lideresa desde que seas joven, desde tu experiencia lo has vivido desde los 14 Ujú. años? Creo que es interesante esa pregunta, ¿no? Porque generalmente los jóvenes, ¿no? Están más en estudiando, están enfocados, por ejemplo, en divertirse, que es un espacio también válido, ¿no? Es un Para poder derecho y estar, es es un una derecho de... manifestación social, ¿no? Exacto. En ese sentido también está el otro lado de proponer, ¿no? Porque recordemos que los jóvenes, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, somos 34.5%, ¿no? De la población en Bolivia. Entonces es un número estadístico bastante alto. Y por supuesto los jóvenes tenemos necesidades, ¿no? Al igual que una persona adulta, porque a la final y cuentas todos en algún momento vamos a ser adultos y los adultos en algún momento de su vida han sido también jóvenes y adolescentes, ¿no? Y poder formar nuevos liderazgos es importante para proponer nuevas propuestas con relación a las necesidades que se vean convenientes, ¿no? Por ejemplo, la empleabilidad sigue siendo un tema que muchos jóvenes y adolescentes Ujú. tienen esa necesidad, por ejemplo, de poder trabajar. Lamentablemente, eh, con esto de la inflación, hay menos trabajo para jóvenes profesionales, por ejemplo. En ese sentido, por ejemplo, allá una problemática, ¿no? Que se puede trabajar con tomadores de decisiones. Pero ahí es importante, por ejemplo, que no sea una propuesta desde lo individual, ¿no? Sino sea una propuesta colectiva. Ujú. Porque lo colectivo es donde haces fuerza, ¿no? Donde hay necesidad. En ese sentido, por ejemplo, es importante ver que los jóvenes eh, somos bastantes, ¿no? Y en ese sentido también podemos también proponer de acuerdo a las necesidades que tengamos, ¿no? Y no seamos, por ejemplo, parte de una instrumentalización política, por ejemplo. ¿Y qué tan accesibles son los espacios de decisión? En este caso hablando de las juventudes, mujeres, personas de la diversa orientación sexual y de género, indígenas y también quienes habitan zonas marginalizadas. Claro. Por ejemplo, tenemos espacios, por ejemplo, si uno tiene como colectivo, como agrupación, como persona de sociedad civil, que sea agrupación también, por supuesto,
una buena propuesta. Por supuesto que hay muchas posibilidades o muchas puertas que se pueden abrir, ¿no? Pero hablemos, por ejemplo, de las personas jóvenes de escasos recursos, por ejemplo, que viven en zonas periurbanas, que no tienen acceso a internet, no tienen incluso acceso a agua y otras oportunidades más, ¿no? Por supuesto que no van a ver o no van a estar enterados de las propuestas que, por ejemplo, hagan jóvenes que estén viviendo, por ejemplo, en el centro de la ciudad, en lugares, por ejemplo, que tengan más comodidades, ¿no? En ese sentido. Pero ahí es importante también ver esa concientización, valga decir, de clase, ¿no? Para poder ver también las necesidades de otros jóvenes, que también hay bastantes. Y es muy importante poder también proponer para que ir captando las necesidades de los jóvenes, por ejemplo, que viven en zonas periurbanas y posiblemente no tengan las oportunidades de un joven que viva en la ciudad, ¿no? Ujú. Tocando estos temas que señalas, ¿qué barreras estructurales consideras que persisten para que exista una inclusión real en los liderazgos juveniles? Una de las barreras, por ejemplo, es el hecho de que no te toman en serio, ¿no? Muchas veces tienes propuestas, puedes hablar con seguridad, puedes saber expresarte, pero si la persona no te toma en serio por el hecho de ser joven, un cachito así, y se va a charlar con otra persona de su misma edad, es una brecha para poder entablar un diálogo, por ejemplo, con algún tomador de decisión y proponer propuestas que respondan realmente a las necesidades que uno tiene, ¿no? Ujú. Y es interesante ahí poder hacer también la concientización a personas adultas. Tal vez suena un poco atacante, pero creo que es algo que estamos viviendo los jóvenes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, me tocaba, por ejemplo, ir a un colegio a poder proponer un taller sobre educación integral en sexualidad, Mm. y el director me decía, ¿no? Si no tienes, por ejemplo, si no tienes arriba de los 35 años, los alumnos no te van a tomar en serio. Y es mentira, porque cuando yo he ido a dar talleres en algunas unidades educativas, no voy a decir los nombres, eh, conectan más los adolescentes y jóvenes contigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, que le hables de relaciones tóxicas y relaciones saludables, Ujú. y una vez que terminas el taller, hay varios alumnos, estudiantes, que van y te dicen, podemos hablar un cachito. Y hay, por ejemplo, una anécdota bien bonita de un compañero con diversa orientación sexual, que nos decía, ¿no? Que ya había tenido a su pareja en el colegio, pero sus papás habían sido súper conservadores, ¿no? En ese sentido, eh, él decía que ya había tenido otra pareja, pero si se enteraba su mamá o su papá, que la iban a llevar a un centro de conversión. Y nos ha parecido sumamente preocupante que todavía sigue existiendo estos lugares, ¿no? Pero ahí va la conexión, por ejemplo, de tú dar un taller, por ejemplo, sobre relaciones tóxicas, y que después de eso puedas conectar con el adolescente para que te pueda contar sobre su vida personal y de alguna manera también orientar Que cómo busquen podrías hacer. guía también. Exacto. Eh, Tocando este tema sobre la contribución de las juventudes al mismo desarrollo de sus iguales y tanto en la sociedad, ¿cómo pueden los liderazgos de las juventudes contribuir a transformar estas lógicas de exclusión dentro de los partidos políticos, las instituciones y los movimientos sociales? Em, Creo que es muy importante, ¿no? El hecho de, si yo como joven no estoy siendo consciente de qué está pasando a mi alrededor y no tengo eh, estas habilidades, por ejemplo, estos conceptos sobre qué es sexualidad, por ejemplo, y poderlo proponer o tal vez debatir con alguna persona de poder, ¿no? Donde pueda poder hablar de estos temas, va a ser muy complicado poder conectar, ¿no? Y es importante en ese sentido que hagamos conexión
con otros adolescentes y jóvenes que todavía, entre comillas, están en una burbuja, ¿no? Y están en su comodidad, pero esa comodidad también se ha logrado gracias a otros jóvenes, a otras generaciones que también han iniciado, ¿no? En esta preocupación de esta necesidad que tenían, ¿no? Posiblemente haya un sector que no tenga estas necesidades, Ujú. pero también hay un sector que también es muy grande, que sí tiene esta necesidad, por ejemplo, de empleabilidad, de, de acceso a la salud integral para adolescentes y jóvenes, de acceso a información sobre derechos sexuales, derechos reproductivos, de varias temáticas, ¿no? En ese sentido es importante eso. Continuando con tu respuesta para profundizar, ¿qué relación ves entre liderazgo y participación política consciente? Creo que es muy importante, por ejemplo, el hecho de liderar es, Ujú. por ejemplo, hablar por varias personas. En ese sentido, ¿no? Varias personas te eligen para que tú tengas esa voz de participación, ¿no? Y dentro de la política, dentro de una instancia política, por ejemplo, es importante el empoderamiento que uno tiene, ¿no? Al momento de dar a conocer las necesidades, ¿no? De proponer, por ejemplo, proyectos. En ese sentido, por ejemplo, es importante que los adolescentes y jóvenes, por ejemplo, mostremos las necesidades tal cual son. Mm. Sin miedo, por ejemplo. Al momento por ejemplo, tomar tomadores de decisiones, sin entrar con los partidos políticos, ¿no? Hablando en un contexto de cuáles son las necesidades y qué son estas propuestas, por ejemplo, de los partidos políticos que no están mostrando soluciones, por ejemplo. ¿Cuáles son las propuestas hacia las necesidades de las juventudes? Y hasta el momento, por ejemplo, no he visto una solución sumamente óptima de los partidos políticos hablando, que den soluciones, por ejemplo, a las necesidades de empleabilidad. Alguno que otro dice que sí, ¿no? Que sí van a empezar desde cero, que van a proponer a profesionales jóvenes, pero ¿qué hay de, De lo de técnico. lo técnico, por ejemplo? Mira, hemos tocado el tema de cómo volverse un líder desde una temprana edad, las barreras estructurales que se tienen que enfrentar, la diferencia social como el adultocentrismo, y te he conocido en el activismo y también en la militancia ciudadana, entonces creo que también es importante mencionar cuáles son los riesgos que enfrenta las juventudes al momento de involucrarse en la política o el activismo hoy en día. Por ejemplo, el implicarse dentro del activismo juvenil y serse visible, por ejemplo, tiene un costo, ¿no? El que te den, el que te hagas conocer por todas y todos, ¿no? Y que te señale. Y que te señalen por las propuestas, tal vez por lo que estás pidiendo. Por ejemplo, hay varios temas, ¿no? En discusión. Una de esas, por ejemplo, es la contaminación de las aguas, ¿no? Que hay de la última noticia, por ejemplo, que ha habido en Viacha sobre la contaminación minera y cómo esto afecta también a las juventudes en la ciudad del Alto, cómo están envenenando el agua que tomamos, por ejemplo, y qué enfermedades vamos a enfrentar a largo plazo, ¿no? Y a corto, porque el mercurio, por ejemplo, dentro de la explotación minera, es sumamente tóxico para el cuerpo humano, ¿no? En ese sentido, uno de los riesgos es que, pues por el tema de poder, por el tema económico, porque la minería genera mucho dinero, Ujú. en ese sentido te puedan callar, ¿no? Como lo hacen con varios activistas. En este momento, por ejemplo, no lo hacen con juventudes, pero sí con algunos activistas, por ejemplo, que sí están plenamente luchando a favor de la naturaleza, ¿no? Y de la preservación de la misma, ¿no? En ese sentido, han hecho desaparecer a varios activistas
que estaban luchando con eso. Eso es una de los riesgos, por ejemplo, de ser parte de la militancia, por ejemplo, dentro de una organización, de proponer, de poder ser activista también joven. ¿Y cómo pueden los liderazgos juveniles en este contexto mantener una autonomía frente a estos intereses de poder, a estos intereses de partidos y la violencia con la que se maneja el cambio social? Podemos ser juventudes que sean apartidistas, ¿no? Eso quiere decir que tengamos voz sin ser parte de de un partido político, ¿no? En ese sentido que podamos proponer y tener propuestas bien consistentes para poder dar a entender el contexto, las consecuencias que tenemos y que vamos a tener como juventudes. El hecho también de que hablemos de contaminación y que como juventudes sigamos durmiendo me parece algo bien alarmante, ¿no? Uh-huh. Porque si hay un sector de la población que ya está siendo contaminada al momento de beber agua, ¿qué nos garantiza que otros lugares donde, por ejemplo, hay agua que también da a diferentes sectores de la población sea contaminada, ¿no? Por actividad minera, entre comillas ese tema, ¿no? Haciendo énfasis. Es importante también el hecho de que seamos conscientes de estas necesidades que tengamos, de estas problemáticas que hemos visto ahora y cómo las hacemos para solucionar, cómo incidimos en este sentido con actores políticos. Con la visibilidad y presencia de liderazgos juveniles, ¿consideras tú que hay una evolución en el discurso político cuando se inicia desde muy joven en la incursión social? ¿Consideras tú que los primeros pasos que se toman deben mantenerse a lo largo del tiempo? ¿Por qué te digo esto? Porque los discursos políticos, como las personas, pueden ir cambiando. Y una vez que vivimos en la era digital, todo lo que decimos se mantiene registrado. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Debemos ser conscientes que nuestros discursos cambian, evolucionan? ¿O, como podría señalar algún detractor, se acomodan al mejor postor? Es muy importante eso, ¿no? Porque con la era digital, con el celular, por ejemplo, si decimos una cosa, se queda registrada como tú lo dijiste, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, por supuesto que podemos tener otra percepción dentro de 3 años o 5, porque una persona puede evolucionar, como también involucionar Claro. en su discurso político, ¿no? Por ejemplo, o en cualquier tipo de discurso. Y es importante tener en cuenta, ¿no? En eso, a quién vamos a escuchar, por ejemplo, a qué persona vamos a tomar en cuenta, pero que sea consciente, por ejemplo, con lo que le rodea, que sea una problemática realmente que valga la pena y no que sea pues algún discurso que que quiera solamente vistas, ¿no? En ese sentido creo que como juventudes y como cualquier persona, ¿no? Debería de discernir esa información, ¿no? Porque hay jóvenes que sí aportan mucho, pero tal vez en un pasado, tal vez en un podcast, ha hecho hoy. algún discurso, por ejemplo, de odio, algún discurso de discriminación, algún discurso, no sé, pues de algún otro tema que haya sido polémico, controversial a un futuro. Exacto, pero que en su actualidad sea una persona total diferente es totalmente válido, ¿no? Porque ahí está la construcción de una persona, de un ser humano, ¿no? Y yo lo digo, cualquier persona puede equivocarse, pero también que lo muestre, ¿no? O sea, claro, en su futuro, por así decirlo. Es que a diferencia del pasado, lo que enfrentamos las juventudes es que nuestra presencia política, pues, pública y social queda registrada en lo digital y en este caso si decides ser un líder de opinión, un líder de cambio, pues este registro puede ser atacado. Ajá, ¿no? Y va a mantenerse en el tiempo, cosa que no, un fenómeno que no era tan común antes, ¿no? Era muy difícil que te saquen un periódico antes y te muestren, claro, dichos anteriores. Y para
entender esta nueva dinámica en lo que es el discurso, la presencia política y los liderazgos en jóvenes, ¿qué tipo de formación o acompañamiento consideras tú que las juventudes necesitan para fortalecer este ejercicio de liderazgos desde lo ético, desde lo colectivo y desde lo sostenible? Creo que es importante eso, ¿no? Y cómo, por ejemplo, cómo puedo tener esta formación yo como joven, ¿no? Pucha, ahora no necesitas pues no necesitas un colectivo, bueno, sería ideal para poder crear y proponer ideas, pero también si uno quiere empezar o no se siente listo para ser parte de algo, tal vez es un poquito introvertido, introvertida. En ese sentido está el internet, está Google, está incluso las inteligencias artificiales que te lo buscan con fuente, porque la idea es que te vayas formando con fuente y que vayas preguntando, por ejemplo, qué es liderazgo, cómo crear un liderazgo, entre comillas, saludable. Y vayas formándote, puede ser autodidacta como también no, y ahí entran si es que te gusta más lo social, por ejemplo, lo colectivo, poder proponer, poder activar desde donde estés, poder formarte, ¿no? Por ejemplo, en control social, ¿cuáles son los pasos para hacer control social? ¿Cuáles son los pasos para poder hablar sobre liderazgos, hablar sobre empoderamiento, hablar sobre identidad de género, por ejemplo, hablar sobre qué es género, que es una palabrita sumamente importante en esta ocasión? Y es interesante eso, ¿no? El primer paso yo creo que es salir de nuestra zona de confort para poder ver y estar actuales, ¿no? A nuestra realidad como jóvenes, como personas, sobre qué necesidades tiene también Bolivia. Entonces, creo que hay varias líneas, varios caminos para que un joven también se pueda formar, ¿no? Y como todo en la vida es prueba y error, ¿cómo consideras tú que estos liderazgos juveniles puedan hacerle frente a este proceso, ¿no? En el que pueden encontrar obstáculos y equivocaciones? Ahí, por ejemplo, es lo bonito eso de ser parte de un colectivo, ¿no? Te forman, ¿no? Te hablan sobre alguna temática, yo qué sé. ¿Qué es género? Es un constructo social que nos diferencia de los quehaceres de un hombre y una mujer, ¿no? En ese sentido. Y, por ejemplo, yo que tengo esa percepción, digamos, yo que recién estoy entrando a este colectivo, no sé, pues, qué es género, ¿no? Hombre, mujer, tal vez qué es lo que las mujeres se pintan, digamos, las uñas y los hombres juegan con carritos. Esa es mi percepción. Y es interesante porque te puedes equivocar dentro de un colectivo. O sea, o dentro de un espacio de jóvenes. No necesariamente tiene que ser un colectivo, ¿no? Y ahí está equivocarte, ¿no? Pero al momento de hablar, por ejemplo, con tomadores de decisiones sobre una propuesta, una necesidad, es importante también tener y desarrollar dentro de este grupo estas habilidades que te da el mismo grupo, ¿no? De desarrollar, porque ahí también te puedes equivocar y el mismo grupo te va como que diciendo en qué te estás equivocando, en qué estás fallando y en qué es lo que puedes mejorar, ¿no? Y ahí está como relacionado el FODA, ¿no? Las fortalezas, amenazas, debilidades, que lo podemos usar desde nuestra persona como también para una institución, para una organización, ¿no? Para mejorar. En ese sentido, creo que es importante esas cualidades, ¿no? Y hablando de lo tradicional, ¿qué rol pueden jugar la educación cívica y los medios de comunicación convencionales en visibilizar y respaldar los liderazgos inclusivos? Creo que fortalecerían mucho, ¿no? Las propuestas de juventudes, por ejemplo, diversa, o cualquier propuesta de juventudes que tenga un fin para el beneficio de la sociedad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el hecho de tener contactos con medios de comunicación, entre comillas, y dar y proponer esas propuestas, porque si bien hay un sector que sí lo hace,
no se visibiliza con los medios de comunicación, y esa es tal vez una debilidad, ¿no? Para que otros jóvenes puedan ver, tal vez opinar. No, yo no estoy de acuerdo con lo que están proponiendo ellos. ¿Qué es lo que yo quisiera hacer? Y ahí te den también herramientas para que tú puedas visibilizarte también. Y si actuáramos conjuntamente con los medios de comunicación, con participación política, creo que la cuestión, por ejemplo, de visibilización sería diferente, incluso sería más empoderada, ¿no? Las propuestas, porque no es fácil hacerse visibilizar, por ejemplo. Muchos medios de comunicación no te dan chance, por ejemplo, de visibilizar lo que tú estás haciendo o lo que tú estás proponiendo, y creo que es una brecha, ¿no? Que debería de cuestionarse. El espacio que ocupan las juventudes en el discurso político, como líder juvenil, ¿consideras que se está utilizando como una catapulta o que existe un genuino interés de los candidatos en incluir la voz de las juventudes? Es que es chistoso, ¿no? Porque dicen que son la voz, o que muestran personas ahí que son la voz de la juventud. ¿Quién está diciendo y proponiendo? Pero te das de cuenta, quién está hablando es una persona, no, pues arriba de los 35 años. Entonces no te puedes agarrar de jóvenes para proponer, pues, tus propuestas, ¿no? A Bolivia, ¿no? ¿Cuáles son propuestas públicas, proponiendo soluciones a necesidades, pero de alguna manera que sean instrumentalizadas, ¿no? Las voces juveniles, y solamente estén ahí en fotos, y no tengan, por ejemplo, hasta el momento yo no he visto ningún representante juvenil que haya desde algún medio de comunicación, por ejemplo, desde sus medios de ellos mismos, dado algo a conocer, pero desde las juventudes, no lo he visto. Solamente a los candidatos que están dentro de los medios, que a ellos sí se los visibiliza, ¿no? Pero ellos no son la voz de la juventud, ¿no? Tienen, por supuesto, personas que son jóvenes dentro, pero ¿dónde están esos jóvenes hablando? Que sería interesante que hablen, ¿no? Y que propongan, y no se los ve. ¿Consideras que en la coyuntura electoral se busca la participación de las juventudes o se los está utilizando por su porcentaje representativo como población electoral? Actualmente siento que se los está utilizando, ¿no? Porque se ve mucho joven, por ejemplo, siendo parte de algún partido político, y que vas a las marchas a mostrar las banderas, ¿no? Y creo que es algo que deberíamos de cuestionar, porque deberíamos, en vez de estar marchando, en vez de estando sacándonos fotitos, lo interesante es proponer. ¿Y dónde está ese discurso, por ejemplo? Y actualmente es lo que está pasando, o sea, estamos siendo instrumentalizados, ¿no? Hay un sector de la población, por ejemplo, que sí está yendo a sus campañas, así hablando desde una percepción mía, que es parte, les dicen qué hacer, ellos van, marchan, gritan, no sé, viva, ya. En ese sentido, creo que deberíamos de cuestionarnos, ¿no? ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está ese porcentaje? ¿Y dónde están esas voces? No, como te digo, hay un sector que sí lo está haciendo, pero hay una mayoría que está siendo instrumentalizada también. ¿Cuáles consideras que sean las consecuencias negativas de no tener esta presencia de las juventudes en los espacios de poder en los siguientes 5 años tras las elecciones? Creo que es muy importante tener juventudes, pero si entramos en un estatus de que te digan qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a hacer, y dejando a un lado, por ejemplo, la sociedad civil que es joven, o que hay una organización que se ha propuesto algo y que no los tomas en cuenta, es lo mismo que tener un gobierno adultocentrista que solamente está figurando, por ejemplo, ahí una joven o un joven que está ahí porque es joven, solamente por el hecho de ser joven. Pero ¿cuál es tu propuesta? Claro. En ese sentido, por ejemplo, hay un peligro todavía
que deberíamos de estar alertas y de tomar la mesa ahora y poder proponer también eso, ¿no? De que no se quede ahí, ¿no? Ujú. O sea, no se queden como personas que estén siendo instrumentalizadas, sino también que ellas propongan y que se les visibilice también, ¿no? Y que de alguna manera, como ya están por ejemplo, tengo entendido que hay 2 personas que son jóvenes dentro de los diputados, ¿no? Y De dentro las de la asambleas. asamblea van a tener una voz y esa voz pues también es un tomador de decisión muy Ujú. importante. Pero si se queda solamente en qué es lo que le dicen que van a hacer y no van a proponer o no se van a juntar con las juventudes, ahí creo que hay un riesgo bien grande para nosotros, digamos, Ujú. dentro de los que no formamos parte, digamos, de instancias políticas, de dónde están las propuestas y se van a quedar en el limbo las Ujú. necesidades, ¿no? Y en el caso de existir propuestas en estos espacios de toma de decisión por parte de, entre comillas, líderes juveniles, ¿de quién es la responsabilidad de proporcionar apoyo? En este sentido, si es que hay la predisposición de poder entablar una conversa, por ejemplo, con algún tomador o tomadora de decisión, está pues es la instancia del tomador de decisión quien debe de poner una solución ante una necesidad, ¿no? Ujú. En ese sentido, como te decía anteriormente, es importante ser bien concisos con lo que uno va a proponer y va a exponer, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad de uno? Ujú. Entonces, a veces de chistosos decimos, ay, no, eh, por ejemplo, no tengo trabajo. Me han contratado por 2 meses. Escuchaba a un compañero que decía, ¿no? Que le habían contratado por... Ahora lo que están haciendo las instituciones es contratarte por 2 meses, por 3 meses. Ujú. Y luego te vas. O sea, no tienes un contrato fijo, por ejemplo, como a comparación de una persona que trabaja en una entidad pública que trabaja con un sueldo fijo, ¿no? Ujú. A comparación de esta. Esa, por ejemplo, es una necesidad bien importante para trabajar, ¿no? Dentro de lo que sería la empleabilidad para personas jóvenes. Pero quien debería dar las oportunidades es pues el gobierno, ¿no? Porque hay una necesidad de las juventudes. Y también es que no estamos de a gratis, también trabajamos, se paga impuestos, entonces lo que hace un ciudadano y ciudadana mayor de 18 años, por supuesto, ¿no? Ujú. Y hablando de la sociedad civil, ¿es solo responsabilidad de los jóvenes dar apoyo, soporte y posteriormente fiscalizar a estos liderazgos juveniles o también necesitamos un, como que los adultos se involucren, entre comillas, bueno, más allá de las Claro. juventudes? No es importante que todas y todos, sin hablar de la edad, se puedan involucrar, ¿no? Y ahí es cuando hablamos de adultocentrismo, ¿no? El adultocentrismo es cuando una persona no cree en tus capacidades por el hecho de ser joven, ¿no? Pero si rompemos eso sin discriminar la edad y escuchamos y proponemos, creo que va a ser un paso bien importante para que las personas sin diferenciar la edad eh, puedan ver las necesidades que tenemos, ¿no? Y que podamos ser escuchados y no solamente se queden en propuestas, en diálogos o en foros donde se muestran las necesidades, pero ahí quedó, Ujú. sino realmente hayan soluciones que beneficien, ¿no? De alguna manera y que den oportunidades a los adolescentes y jóvenes. ¿Consideras tú que un adulto debe sentirse cómodo siendo liderado por un joven y un joven o una joven sentirse cómodo en la posición de toma de decisiones cuando tiene adultos a su, bueno, en su guía? Claro, creo que sí, es muy importante porque ya ha habido, ¿no? Haciendo una comparación con, entre comillas, países del primer mundo, países del tercer mundo, cuando empoderas desde pequeños a niñas y niños, cuando son adolescentes, puff, te hablan como si fueran adultos, entre comillas, ¿no? Tienen las ideas sumamente claras, tienen propuestas sumamente claras. Yo me hubiera gustado tener información a los 17, 15 años
pero era una persona sumamente tímida, extrovertida, entonces ha sido un paso bien importante para mí tomar estas habilidades, por ejemplo. Y qué más, empoderar a adolescentes y jóvenes para que puedan proponer y también tengan esa capacidad de tomar decisiones y también de liderar, ¿no? De una manera horizontal, cosa de que no se vea también tema de poderes, ¿no? Tú estás aquí arriba, yo estoy aquí abajo, sino todos estamos de manera horizontal, ¿no? En ese sentido es importante eh, empoderar a adolescentes para que puedan también proponeros o de alguna manera ser liderados por este adolescente y que esta persona, entre comillas, adulta, vea las capacidades también de este adolescente y pueda también hacer caso a las propuestas que proponen, ¿no? Creo que es muy importante eso y sería interesante, ¿no? Es un tema sumamente importante porque esto va desde si implementaran esto en unidades educativas, en la formación desde pequeños, pucha, la cosa sería bien diferente. Pero todavía sigue siendo de maestro a... Es como un vertical, ¿no? Entonces, todavía falta, pero se puede llegar a eso. Puentes de comunicación, ¿no? Exacto. Creo que en espacio y tiempo vamos fuera de contexto para responsabilizar a los liderazgos de las juventudes, pues la segunda vuelta está a la vuelta de la esquina. No falta vuelta mucho. a vuelta. ¿Qué responsabilidades tú indicarías para los y las jóvenes que ya están ejerciendo liderazgos los próximos 5 años en el contexto de gobernabilidad? Ya es importante lo que mencionas, ¿no? Creo que es interesante el hecho de que muchos jóvenes al hacer encuestas, ¿no? Por varios medios de comunicación, ¿por quién vas a votar? ¿Por quién vas a votar? Y te responden, no sé la respuesta, o sea, no sé sus propuestas, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, algo, o sea, realmente están interesados los jóvenes en las propuestas, en lo que va a pasar en 5 años, están conscientes de lo que está pasando, por ejemplo, con el tema económico, que ya no está alcanzando para absolutamente nada, o nos ponemos a cuestionarnos y ver realmente lo que va a implicar elegir a un partido, sea de uno o a otro, y si va a haber alguna solución, porque también estar en el limbo es no activarse, es no estar consciente de lo que pasa en nuestro contexto, en donde vivimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bien importante que, por ejemplo, al momento de hacer un voto sea bien informado, ¿no? Ya hay varias plataformas y varias instituciones que te la dan, ¿no? Donde muestran, ¿no?, al partido político sus propuestas y también tú puedas analizar y ver cuáles consideras tú que van a cumplir, ¿no? Uh-huh. Y ahí están, por ejemplo, las fake news, por ejemplo. Entonces hay que verificar la fuente 3 veces, yo considero eso importante, para que tú puedas ver realmente si esa información va a valer la pena, para que tú puedas también hacer un pensamiento crítico, ¿no? Al momento de elegir a esta persona que nos va a gobernar durante 5 años. Y también creo que viene del hecho de cuestionar si a los partidos políticos de ahora y a los candidatos genuinamente les interesa llegar a las juventudes o si por conveniencia los prefieren y las prefieren tener Claro. sin información y sin este sentido de involucrarse en lo que es la política y toma de decisiones, ¿verdad? Uh-huh. Es importante eso, ¿no? Porque pueden entrar, ¿no? Es un eje bien importante lo que dices. O sea, yo digo tal vez en una campaña política, voy a proponer esto, voy a hacer esto, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cuáles son los resultados que vas a tener, no? Entonces te dejan en un limbo. Ahora ahí es importante que entre, como te decía, la concientización, ¿no? El hecho de que yo vea esto y no me alarme por lo que está pasando y no haga algo de alguna manera, no elija con conciencia crítica, es bien complicado, ¿no? Uh-huh.
porque le podemos dar poder a alguien que no está preparado o que solamente va a hacer, digamos, de todas las propuestas unas dos, ¿no? Y todo en el limbo. Ahí es importante, por ejemplo, ser bien conscientes al momento de elegir. Gracias, Josué, por compartir tus saberes, tus pensares con nosotros el día de hoy. Para culminar con el episodio, ¿nos podrías dejar un mensaje final que dirigirías a las juventudes que sienten esta vocación por liderar en procesos de cambio? Sí, creo que es muy importante que las nuevas juventudes, las juventudes, sean conscientes, ¿no? De las necesidades, del contexto en el que están viviendo, porque tarde o temprano, de alguna u otra forma también te va a afectar, ¿no? Y en ese sentido es importante que tengamos esa energía y esa convicción para poder cuestionar varias cosas en las que yo no estoy a favor, ¿no? Y hay varias necesidades que uno puede como que cuestionar y proponer, por supuesto. Pero ¿cómo lo hago? Puedes iniciar con un TikTok, puedes iniciar con un grupo de amigos, puedes iniciar con colectivos, con colectivas que ya existen y proponer algo que realmente tenga un resultado óptimo para beneficio de las juventudes, ¿no? Eso es muy importante y que hay que tener esperanza, ¿no? A pesar de las circunstancias, de nuestro contexto que está actualmente muy crítico y que uno no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? En los próximos 5 años es momento también de actuar y es importante que actuemos. Eso y mucha esperanza. Gracias, Josué. Esto fue Voto Consciente de Asociación Colmena Juvenil y nos vemos hasta la próxima.